Hoy vamos a hablar de la cultura de gratitud. Entendimos entonces lo que es una cultura, ¿verdad? Todas las expresiones de una sociedad en sus tradiciones y costumbres, su lenguaje, su manera de pensar, en las diferentes naciones. Yo he tenido la bendición de estar en diferentes países y a donde he llegado hay diferentes maneras de pensar. Hay una cultura, hay una expresión cultural de tradiciones y costumbres y uno tiene que entender cómo es ahí. Uno tiene que entender cómo se va uno a desenvolver en ese lugar. Bueno, cuando Jesús llegó a manifestar su ministerio, había una cultura, la cultura de los judíos, que estaba mezclada con la cultura y toda la influencia de los romanos y la influencia de los griegos. Había una mezcla cultural ahí. Les dice, hey, crean en este mensaje y arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se acercó. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que van a tener que cambiar la manera de pensar. En la predicación del domingo yo explicaba lo que es arrepentimiento, y arrepentimiento es un cambio, una transformación en la manera de pensar. Esta cultura en la que vivimos, cada uno de nosotros, las tradiciones familiares y las costumbres y todo lo que vivimos en nuestro entorno familiar y social, nos estableció una manera de pensar, una identidad, una forma de ver la vida y una forma de ser. Ahora viene la palabra de Dios, ahora Jesús viene anunciando el reino de Dios y nos dice, cambien su manera de pensar porque este es el tiempo de que cosas nuevas voy a comenzar a hacer en sus vidas, pero para poder entender el reino de Dios y para poder vivirlo con todos sus beneficios, necesitamos entender que hay que desaprender, dejar cosas que aprendimos en el pasado y estar dispuestos a aprender las nuevas cosas. Yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a las nuevas cosas que Dios quiere enseñarte? ¿Estás dispuesto a aprender nuevas cosas? Porque cada fundamento, principio o cosas nuevas que te enseñe Dios, que te enseñe el Espíritu Santo, van a desplazar las cosas viejas y tienes que estar dispuesto a dejarlas. Tienes que estar dispuesto a ser transformado. Así es que, ¿cuántos están dispuestos a ser transformados? Y vemos cómo la cultura de gratitud es muy importante. Uno de los fundamentos de la cultura del reino de Dios es la gratitud. La palabra gratitud se utiliza de muchas maneras. A veces de repente ya no entendemos el significado profundo, la intención con que decimos gracias es como una forma ya nada más de hablar, pero necesitamos estar conscientes. Cuando tú digas gracias, no solo es la palabra gracias, estoy agradecido, muchas gracias, sino la actitud, la motivación y las acciones que tú tienes que tomar a favor de esto. La palabra la palabra gratitud se refiere a apreciar, a reconocer. Cuando tú reconoces, cuando tú aprecias el favor recibido, cuando tú aprecias cuando alguien te ha ayudado, cuando tú aprecias y el significado de gratitud es apreciar todo incondicionalmente. Sabes, en algunos países inclusive se celebra el Día de Gracias, ¿verdad? En Estados Unidos se celebra el Día de Gracias. ¿Por qué? Porque ellos están expresando gratitud por recordar, ¿verdad? Los que formaron esa nación y todo lo que Dios los bendijo en ese tiempo para formar su nación. Y es año con año como una tradición, ya es parte de la cultura que festejan el Día de Gracias. Así que gratitud quiere decir reconocer conscientemente, reconocer la ayuda, el favor. Cuando alguien está ayudando o dándote favor, pero también lo aplicamos a Dios. Así que esta palabra habla del favor también que nosotros podemos reconocer de Dios. Yo pregunto, y no te contestes todavía ahorita, no contestes tú todavía, pero al final vas a contestar. ¿Cuánto reconoces realmente de todo corazón, conscientemente? ¿Cuánto reconoces de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuánto reconoces? Y vamos a la Biblia, vamos a entender esta parte y quiero pedirte que vayamos a Lucas capítulo 17, el verso 11 al 19. Esta es una historia, antes de leerla, esta es una historia donde Jesús decide ir hacia un lugar
¿verdad? Cerca de Galilea y Samaria, esa zona de Samaria y Galilea, y le sale en un encuentro un grupo de personas. Y mira lo que sucede en esta historia que nos narra Lucas 17. Dice, aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremenda historia. Estamos viendo una historia bastante interesante. 10 leprosos. Analicemos el contexto. Esta enfermedad era incurable, pero no solo eso, sino que iba matando poco a poco el cuerpo humano. La enfermedad de lepra hoy en día ya está erradicada, hay muy pocos casos en el mundo, pero en ese tiempo era común ver esto y era contagiosa. Y este tipo de enfermedad, la gente que lo padecía estaba destinada a morir lentamente. Era una enfermedad terrible, la lepra. Ellos no tenían esperanza, ellos estaban destinados a vivir aislados de la sociedad porque era contagiosa la enfermedad y tenían sectores muy especiales para los leprosos y ellos vivían a la sombra, vivían ahí, ¿verdad? Esperando su destino, esperando a morir. Y cuando escucharon de Jesús, cuando escucharon que venía Jesús, entendemos aquí que capítulos anteriores ellos ya habían escuchado de la fama de Jesús. Por ahí anda alguien que tiene el poder de Dios para sanar. Por ahí anda alguien que anda pregonando el reino de Dios. Por ahí anda alguien que anda pregonando la paz, anunciando salvación y anunciando y sanando a los enfermos. Y cuando Jesús decide pasar por esta zona de Samaria y Galilea, dice que cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y el verso 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso implica que habían oído hablar de Jesús, que esa era su oportunidad del momento. No iba a haber otra oportunidad más. Si se pasaba Jesús y ya no los veía, parece ser que ya no iban a tener más oportunidad. Esa era la única oportunidad que tenían. Jesús pasa por ahí y ellos dicen, oh Jesús, dice el verso 13, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algo iba a pasar. En el corazón de estos hombres sabían que algo podía pasar porque su fama había llegado ahí a esos lugares. Y dice que cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Sabes? ¿Por qué responde Jesús de esta manera? Porque en la ley se marcaba que cuando iban a los sacerdotes había un ritual para que ellos fueran limpiados. Había un ritual. Y entonces ellos entendieron, Jesús nos está mandando a que obedezcamos la ley en el ritual para ser limpios. Pero ellos no sabían que cuando iban de camino serían limpiados, serían sanados. Dice, aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, yo glorificando a Dios en alta voz. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos han recibido la bendición de Dios? ¿Cuántos han reconocido el favor de Dios? Solo quiero que te imagines el corazón de este hombre. Era samaritano, de todos los demás era el único que no era judío. Los demás entendían, se supone que entendían quién los había sanado, se supone que entendían que ellos debían
hacer algo para agradecerle a Jesús, para agradecerle a Dios. Y dice aquí que él se postró a los pies de Jesús dándole gracias y que Jesús se asombró y dijo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde se fueron los demás que fueron limpiados, que fueron sanados? Fueron 9, eran 10 y solo regresó uno con acciones de gracias, con su corazón quebrantado, con su corazón lleno de agradecimiento y de amor a Jesús, que se postró a los pies de él. Y Jesús, viendo la fe, viendo su gratitud, él dijo, vete, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Levántate, haz tu vida, tienes un destino, tienes un futuro. Ahora comienza a aprender más de mí y haz tu vida y glorifica a Dios y cuéntales a todos todo lo que hizo Dios contigo. Maravilloso nuestro Padre, maravilloso nuestro amado Jesús. Pero entendamos, la cultura de esa sociedad judía eran enseñados en la ley a reconocer a Dios. Los salmos les enseñaban a reconocer a Dios y agradecer a Dios. Pero entiendo que muchos de ellos ya lo hacían de una forma superficial. Eso se llama ser una persona religiosa. Lo hacían religiosamente nada más, pues porque lo tenían que hacer, pero no podían reconocer que ahí estaba Dios mismo en la persona de Jesús, trayendo salvación y sanidad. ¿Sabes? Como les decía, la lepra era una enfermedad terrible y ellos no tenían esperanza. Pero este hombre, al ser sanado, su expresión hacia Jesús fue de gratitud. Gratitud es ser agradecido, es el reconocimiento que nos lleva a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho y corresponder de una manera. Dice que él regresó, ¿verdad? Y gritando y alabando a Dios y dando gracias. ¿Cuántos en esta noche pueden ser agradecidos y decir, oh, gracias, Padre, ahí donde estás? Sin temor a que los demás te vean, si estás en un lugar público y los demás te están viendo, levanta tus manos y dile, gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en mi vida. Gracias. La gratitud tiene otros aspectos además del aprecio, ¿verdad? Existe un elemento de reverencia, de respeto, expresiones de alabanza. La gratitud tiene que moverte, tiene que mover tu pensamiento, tiene que mover tu cuerpo, tiene que moverte totalmente a hacer algo para expresarle a Él. La gratitud es parte de nuestra integridad, es reconocer que solos no podemos, es reconocer que necesitamos a Dios, es reconocer que esa gracia que ha venido a nuestras vidas, que Dios nos ha dado gracia a través de Jesús y que la recibimos, pero no solo la recibimos y disfrutamos. A través de nuestro caminar en Cristo como pastores, mi esposa y yo, hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios ha restaurado matrimonios, hemos visto cómo ha rescatado del pecado a muchas personas. Y sabes, muchos de ellos han sido agradecidos, pero otros se les ha olvidado. Otros dijeron, ya me sanaron, ya se restauró mi matrimonio y no los volvimos a ver nunca más. Y así Jesús con estos 10 que sanaron, a esos 9 no los volvió a ver nunca más. Solo regresó uno de ellos. ¡Qué tremendo! Ahora quiero decirte que aquí nos está mostrando dos cosas muy importantes. Es posible que los 9 levantaron su rostro al cielo y dijeron, gracias Dios, y se fueron a seguir su vida. Pero una cosa es estar agradecido y otra cosa es ser agradecido. Estar es un estado temporal. Hoy estás agradecido, mañana te enojaste por algo, mañana estás con queja en tu corazón y ya no estás agradecido. Hoy estoy agradecido porque es fresco, porque me emocionó lo que hicieron por mí, me emocionó lo que Dios dijo. Oh, siento una emoción, gracias Señor, soy capaz de cantarle una alabanza, pero mañana me estoy quejando, mañana o pasado mañana estoy quejándome porque la situación está así, culpando a los demás. Y entonces ya no estoy agradecido. Hay una diferencia entre estar agradecido y ser agradecido. Este samaritano no solo estaba agradecido, sino que es agradecido. Y ser agradecido habla de que es tu naturaleza.
Ya ser agradecido es un estado permanente que aprecia, que valora lo que ha recibido. Es parte de nuestra cultura, parte de lo que ya somos. Mi estilo de vida, mi forma de pensar, mi estado constante siempre es ser agradecido. Es una parte de mi cultura. Ahora, ¿cuál es lo contrario de gratitud? Porque aquí estamos viendo que 9, tal vez, no lo dice la Biblia, tal vez, yo quiero pensar de una buena manera positivamente y tal vez esos 9 dijeron gracias y se fueron. Oh, pues eso es ser agradecido. No, estaban agradecidos en ese momento, emocionados porque han sido sanados de la lepra y Dios le dio una oportunidad de vida a cada uno de ellos. Pero ser agradecido es un estado constante, total, completo, una manera de pensar. Todo el tiempo estás viendo lo bueno de las situaciones. Lo contrario a gratitud es queja. Lo contrario a gratitud es queja. Y la queja no te permite avanzar a ningún lado, te estanca. La queja, ¿verdad? ¿Qué actitud tomas ante las adversidades de tu diario vivir? ¿Cuántos hoy tuvieron un mal día o parte de su día no les gustó y te quejaste y dijiste algo contrario y te quejaste? Porque la queja te hace olvidar lo más importante. Te hace olvidar quién te rescató y quién te salvó. Te hace olvidar, ¿verdad?, de vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Alguien está contento en este día? ¿Alguien está contento? Sabes que yo veo en la Escritura y estuvimos viendo en semanas pasadas acerca del pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con ellos en el desierto? Porque quejarse es un pecado. Que el pueblo de Dios lo dejó en el desierto vagando por 40 años y al final no pudieron entrar. Queja es incredulidad y no te permite ver lo que estás bendecido, lo grandemente bendecido que estás de parte de Dios. Cuando alguien está en un momento de queja, se le olvida todo lo demás. Está diciendo, todo está muy mal. Dios no ha hecho nada conmigo. Se le olvida la gratitud. La queja es lo contrario a la gratitud. Y yo te digo en esta noche, dejemos de quejarnos. Deja de quejarte y decide ver la parte buena de cada situación. Eso te hará muy sabio, porque aun si hoy viviste una situación adversa, si tú hoy viviste una situación adversa, un corazón agradecido que permanece en agradecimiento todo el tiempo, él va a ver la parte buena de la situación mala. Siempre verá la parte buena. Y siempre habrá una oportunidad de aprender, y siempre habrá una oportunidad de resolver. Siempre hay oportunidad para el perdón, siempre hay oportunidad para pedir perdón, siempre hay oportunidad para deshacerte de una ofensa. Cuando alguien recibe una ofensa, se le olvida la gratitud, ¿verdad? Y se convierte él en el centro de la situación y se siente víctima. Y no hay gratitud, y hay queja, y hay deshonor. Pero sabes, cuando tú aprendes a ver la parte buena, la parte mejor de cada situación, por muy negativa que sea la situación que estás viviendo, siempre hay solución, siempre hay algo bueno. Eso te hará sabio. Lo que esté mal, busca la manera de arreglarlo y no culpes a nadie. Siempre se puede perdonar, siempre se puede uno arrepentir, siempre uno puede permanecer en paz, que no te roben tu paz. ¿Te das cuenta cómo gratitud nos defiende? Gratitud nos abre las puertas para estar conectados con Dios, con la fuente de provisión. Gratitud es una manera de pensar y de vivir. Y yo te estoy hablando de cosas muy prácticas, iglesia. Porque es posible que cuando tú recibes una ofensa hay queja en tu corazón, hay queja en tu boca. Y estás protestando y estás culpando a los demás. Oh, es que se me quedó viendo feo, yo por eso ya no voy a esa iglesia, porque me vieron feo, porque el que me recibió no me dio la bienvenida, no sé. Y entonces hay queja en mi corazón. Y ya se me olvidó todo lo que Dios ha hecho por mí en mi vida. ¿Sabes? Hay un hombre llamado Nehemías en la Biblia y se quejó con Dios porque la ciudad está destruida, porque has permitido eso, pero al instante Dios le mostró una visión de que se podía hacer algo y él dijo, oh, hay una solución.
Entonces él dijo, envíame a mí por la solución. Una visión para remediarlo. Así es que yo te doy un consejo muy práctico, que tú puedes intencional ponerlo en práctica cada día. Analiza el porqué de tu queja. No culpes a nadie. No importa que los demás hayan sido los culpables de que tú te sientas así. Analiza profundamente por qué tu queja. No culpes a nadie y toma una visión para solucionarlo. Siempre se puede perdonar, siempre se puede uno arrepentir, siempre uno puede ir a Dios y arrepentirse, siempre uno puede pedir perdón, siempre lo puedes solucionar, pero tú mantente agradecido con Dios. Cuando tú haces esto, tú le estás diciendo gracias, Señor, porque ya no soy como era antes. Gracias, estoy agradecido porque me has transformado y yo lo estoy mostrando ahorita. Gracias, Padre. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Así que necesitamos la palabra de Dios. Es un proceso en el cual la palabra de Dios me va enriqueciendo, me va fortaleciendo, me va volviendo más fuerte en mi espíritu, me vuelvo más sabio. Y en el momento de las pruebas, en el momento cuando dijo Jesús, en el mundo van a hallar aflicción, y se refería a todas estas cosas, pero permanezcan en mí. Si tú permaneces en mí, dijo Jesús, tienes la victoria. Y la manera de permanecer en Jesús es reconociendo. Muchas veces yo he tenido que pensar, pero si yo hacía lo mismo antes, ¿y por qué no le puedo perdonar la ofensa? Si yo era antes peor, ¿y por qué no puedo perdonar? Si yo he sido rebelde, ¿y por qué no puedo perdonar? Gracias, Señor, porque me permites perdonar. Gracias porque este conflicto se puede resolver. Gracias porque estamos viendo la parte de la solución y no la parte de sentirnos víctimas y estar ahí estancados con incredulidad y queja. Porque la queja te estanca y la queja te va a dejar en un lugar de muerte, en un lugar de sombra de muerte. Hay mucha gente que está agradecida porque ha recibido mucho de alguien, inclusive de Dios, por supuesto. Pero hay algo que le impide ser agradecido. Está agradecida, pero no está dispuesta a ir a la iglesia, a las reuniones presenciales. Está agradecida, pero no está dispuesta a someterse a la palabra de Dios y a seguir creciendo. Está agradecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, pues Dios me ha bendecido, estoy agradecido, pero estoy tan ocupado que yo no puedo volver y postrarme a los pies de Jesús para darle gloria a Él, darle alabanzas a Él. ¿Sabes? Tal vez este samaritano podía ir rápido a su casa a decirles a todos, miren lo que hizo Dios conmigo, y tomar su vida, y retomar a su familia y a su vida, e integrarse nuevamente con su casa, su familia. Pero su prioridad fue, no, yo antes de ir a mi casa, a ir a mi familia y hacer todas esas cosas que son importantes, lo más importante es ir a ver a Jesús y agradecerle. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos están agradecidos en esta noche? ¿Cuánto ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántos pueden regresar la memoria, regresar los recuerdos y decir es que si yo era terrible, yo era tremendo, yo estaba en una situación terrible y Dios hizo esto y esto y esto conmigo? ¿Sabes? A menudo mi esposa me cuenta cómo fue con ella. Se los he contado a ustedes también cómo fue conmigo. Y cuando ella me cuenta eso, terminamos diciendo gracias al Señor, gracias Dios. Gracias porque podemos reconocer todas las situaciones que ella vivió, ¿verdad? Y a veces es necesario inclusive que vayas a esos lugares donde andabas, ¿verdad? Ahí con esa banda con la que te juntabas, esas situaciones en las que vivías y veas nada más así de pasadita y digas, yo andaba aquí, yo estaba en estos rollos, yo estaba haciendo estas cosas, y levantas tus manos y dices, gracias, Padre. Más consciente estoy yo de dónde me rescataste. ¿Alguien está consciente de este mensaje? ¿Cuántos son agradecidos? ¿Cuántos pueden estar agradecidos con sus padres? Porque, ¿sabes? Es muy común que los hijos de repente piensan que todo le tienen que dar sus padres y no valoran y no reconocen y no agradecen y hay deshonra. Y cuando hay deshonra a los padres, entonces están marcando sus vidas porque la deshonra a los padres trae tremendas consecuencias a los hijos. Tremenda la gratitud, ¿verdad? ¿Cuántos se dieron cuenta ya que gratitud es parte de nuestro ser ya como
como hijos de Dios, es parte de nuestra cultura. Llena tu mentalidad de gratitud en toda situación, en toda circunstancia. Por mucho que esté a ti atacándote una situación, por mucho que te esté trayendo la ofensa muy fuerte o que tú te empieces a sentir víctima de las circunstancias, saca tu mirada de ahí. Saca tu mirada de ahí y comienza a entender hasta dónde te ha traído Dios, qué es lo que ha hecho Dios contigo. Y la gratitud te va a sacar de ese estado y te va a dar una visión para que tú seas un solucionador del problema. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 3, el verso 15 y 17, versión internacional. Dice el apóstol Pablo, verso 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Verso 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. El apóstol Pablo nos está dando instrucciones maravillosas, fundamentos para sostener esto. Decíamos el domingo que el reino de Dios no consiste en cosas externas o materiales, sino en el gobierno de su paz, el gobierno de su justicia y el gozo por medio del Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, estas cosas vienen a tu vida. Y el gobierno, ¿verdad?, de su paz es muy importante. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El shalom que estaba en Cristo. El shalom quiere decir el favor, la prosperidad, la protección, la sanidad. Eso que gobierne dentro de ti. Por lo tanto, es como una coraza de justicia, ¿verdad? Esa fe que tienes en esta paz, y entonces tú puedes entender la situación que te esté aconteciendo, por muy difícil que sea. Dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Gratitud es la expresión de lo que ya está acá en tu corazón. Gratitud es la expresión natural ya en tu vida, iglesia. No solamente estamos agradecidos, sino que somos agradecidos. Es parte ya de nuestra cultura, el ser agradecido. Dice, ¿cómo lo vas a lograr? Que habite en ustedes, el verso 16, la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Y es lo que les explicaba hace un momento. Toda su riqueza. ¿Tienes un conflicto? Tienes que ver la parte buena. Oh, pero aquí necesito perdonar. Oh, pero aquí necesito no culpar a nadie. Asumo mi responsabilidad. Pido perdón, me arrepiento. Asumes tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque habita en ustedes la palabra de Cristo. Porque habita en ustedes la palabra de gracia, la palabra del perdón, la palabra de misericordia, la palabra de amor. Habita en ustedes con toda su riqueza. Por lo tanto, cuando tú llevas tu fe al perdón, eso te da la fortaleza, ¿verdad?, de poder ver lo mejor de una situación difícil, de una situación mala. Y dice aquí, instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Se acaban los chismes, se acaba la queja. No, si todo está mal, sí, pues yo ya lo veía venir y cosas de ese tipo ya no. ¿Sabes por qué? Porque en toda sabiduría, todos los que han avanzado en sabiduría, al que está débil, al que empieza a quejarse, al que empieza a murmurar, se le abraza y se le dice, no, mira, Dios ha hecho grandes cosas contigo. Ha sido una bendición que tú estés aquí en esta iglesia asignado. Ha sido una tremenda bendición. Vimos cuando llegaste y mira todo lo que has crecido. Esta circunstancia que estás viviendo es pasajera, pero alaba a Dios porque vienen cosas buenas y ayúdalo. Alguien dígame amén aquí en este momento. Y sean agradecidos, sean agradecidos. Ser agradecido no es lo mismo que estar agradecido.
Es un buen comienzo cuando tú ya aprendes a dar las gracias, ¿verdad? En esta generación, en esta sociedad, yo veo que muchos no, ni siquiera saben dar gracias. No pronuncian la palabra gracias. Les das el paso a los jóvenes y nada más se te quedan viendo o a veces ni te voltean a ver y se pasan. No hay acciones de gracias. Pero todo eso comienza en la casa, todo eso comienza en una cultura que estamos enseñando a nuestras generaciones. Dice aquí que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Sabes, tú y yo somos responsables de que en casa esté la palabra de Dios, que se hable la palabra de Dios, que se practiquen estos principios, que aprendamos a ser agradecidos. Normalmente cuando entra la familiaridad, ¿y a qué me refiero con esto? Con las personas con las que tratas todo el tiempo. Una vez alguien me dijo, bueno, pero es que mi esposa ya sabe que estoy agradecido, ¿para qué le voy a estar diciendo todo el tiempo gracias, gracias, gracias? Pero ¿sabes qué? No es así. Por cuanto soy una persona agradecida, está en mí la gratitud y las acciones de gracias. Y todo el tiempo, no importa si son 10, 20 o 15 veces que yo tenga que dar gracias y reconocerlo, doy las gracias. Y dice aquí, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así es que todo lo que tú hagas, hazlo de la mejor manera, sé el mejor en lo que vas a hacer. No importa que sea un detalle pequeño o algo grande, no importa que sea un gran proyecto o algo pequeño, todo lo que hagas. De hecho, las cosas grandes las puedes hacer bien si haces bien las pequeñas. Los detalles los haces bien, no te brincas ningún paso. Entonces podrás hacer cosas grandes. Y dice aquí, todo con una actitud de agradecimiento, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que se convierte en una forma de pensar, en una forma de vida en nuestra cultura, la cultura del reino. Aunque vas a un lugar y tuviste para comprar la despensa, gracias a Dios, gracias a Dios. Oye, mira, encontramos esta oportunidad y pudimos adquirir esto, gracias Señor. Nos alcanzó perfectamente bien, nuestro proveedor es Dios, gracias Señor. Todo el tiempo hazlo con acción de gracias. Porque gratitud te abre las puertas a Dios. Gratitud honra a Dios, ¿verdad? Hablaremos también de la cultura de honor, la cultura de honrar, pero quiero que quede bien claro este primer fundamento de la cultura de gratitud. Nuestras generaciones en su mayoría no conocen este principio. Tenemos que enseñarles a reconocer el favor de los demás. Cuando alguien te hace un favor, cuando te favorece. ¿Por qué? Porque también podrán reconocer que Dios hace cosas con nosotros. Este es un principio maravilloso y vamos a avanzar. Primera de Tesalonicenses 5:18. Nueva traducción viviente. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice aquí, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Y aquí me van a escribir muchos. Yo soy de Cristo. Maravilloso, excelente. Así que dice aquí, sean agradecidos. ¿En dónde? ¿En qué circunstancias? Nada más cuando me va muy bien, cuando yo recibo la bendición, cuando yo recibo el favor, cuando viene la provisión, cuando vino un extra, ¿verdad? Que me gané o que algo me favoreció y recibí algo bueno, vino la sanidad. ¿Solamente ahí? Dice aquí, en toda circunstancia. Y yo pregunto, ¿tú has tenido circunstancias difíciles? ¿Alguien ha pasado por algún problema, por alguna situación, por algún percance en su vida en estos días? Esa es una circunstancia. Y dice aquí, sean agradecidos en toda circunstancia. Y vuelvo a repetir, conforme a sus riquezas, que habite la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque esa va a ser la fórmula, esa va a ser el factor importante que nos va a llevar a nosotros a tener tanta riqueza, tantos recursos, que cuando venga una situación, una circunstancia, una crisis, algo que venga en contra mía, yo puedo ser agradecido.
puedo permanecer siendo agradecido. A veces tenemos que levantar nuestras manos y decir, gracias Señor, esto no me gustó. Fue una crisis, fue una disciplina que tuve que aprender, fue algo difícil para mí, no me gustó pasar por este proceso, pero me ayudó porque aprendí, me ayudó porque ahora soy más sabio. Gracias, Padre. Porque dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que en toda circunstancia, si tú estableces este fundamento de la cultura de gratitud y la enseñas a tus hijos y la enseñas en tu casa, sabes, las puertas abiertas a la presencia de Dios siempre estarán, siempre estarán, siempre estarán. Tú estarás en una conexión con el Padre maravillosa. Nuestra fuente de favor es Dios, nuestra fuente de provisión es Dios. A veces los que se dedican a los negocios estás pasando por una mala racha. Y si hay queja, se nubla la visión y no llega la creatividad y no puedes entender cómo resolver el problema. Pero cuando tú agradeces a Dios, que llegó la mitad de la ganancia de lo que antes llegaba, ¿verdad? Y tú tienes ahí dos opciones. Esto es un ejemplo nada más. Una opción es quejarte y decir, todo anda mal, hay crisis, qué mal está la situación. O la otra es, gracias Padre por esta ganancia. Gracias Señor. Y en gratitud aquí está mi diezmo, en gratitud aquí está mi ofrenda. Y esas semillas que tú siembras y la gratitud abren la puerta de favor. Así funcionan los principios de Dios. Abren puertas maravillosas. La cultura de gratitud te lleva a prosperar. Siempre, siempre asómbrate con lo que Dios hace, porque cuando pasa ese momento de crisis, Dios te sorprende. Y terminas por decirle, Padre, es que no había visto lo que querías hacer. Muchas veces aprender tiene un precio. Muchas veces aprender de fe tiene un precio. Esdras capítulo 3, verso 11, versión Reina Valera contemporánea. Dice aquí, Esdras 3:11, y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Impresionante. Cuando vas al contexto de Esdras, del libro de Esdras, está muy conectado con el libro de Nehemías. Resulta que Nehemías, Dios lo envía a reconstruir los muros de la ciudad. Y entonces la ciudad empieza a reconstruirse. Estaba abandonada, habían pasado ya muchos años, 120 años, y la ciudad estaba en ruina, derribada. La ciudad de Dios, la ciudad de Israel estaba arruinada, estaba en ruina. Pero Dios siempre tuvo planes con su pueblo, porque de ahí venía la salvación. Entonces tenía que reconstruir la ciudad. Y Nehemías es enviado, ¿verdad?, a reconstruir la ciudad, y él termina la obra y entra Esdras el sacerdote y entonces él saca el libro de la ley y comienza a leerlo entre la multitud y empieza la reconstrucción del templo. Y dice aquí, todos entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna, es para siempre. Esa es una gran verdad. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando estés pasando por situaciones críticas, difíciles, de escasez tal vez, o de salud, o de la que sea, tú tienes que levantar tu corazón, tienes que levantar tu mirada a Dios y decir, gracias Padre, hay alabanza para ti, hay gratitud para ti, porque si yo no te conociera estuviera yo sufriendo, estuviera sin esperanza, pero hoy te conozco, hoy sé de lo que tú puedes ser capaz, sé que tú eres el Todopoderoso, sé que puede haber sanidad para mí, sé que puede haber prosperidad para mí, aquí te entrego todo la necedad que yo tenía y me acerco a ti, Señor, gracias, y hay alabanzas de gratitud al Señor. Dios es bueno. Cuando entendemos que Dios es bueno, no hay culpa que te pueda detener. Siempre hay perdón, siempre que confieses y hay arrepentimiento, habrá perdón, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí dice su misericordia por Israel, que simboliza su iglesia, su pueblo.
Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Así que hay esperanza para nosotros. La cultura de gratitud es más allá que dar gracias. La cultura de gratitud es una forma de pensar, es una manera de pensar, es la manera en que piensa Dios. Siempre hay algo bueno de cualquier situación que puedes aprender. A veces es el perdón, tienes que aprender el perdón. A veces tienes que darte cuenta del orgulloso que estaba allá adentro, ¿verdad? De la soberbia, de la altivez que había allá adentro. Y tienes que darte cuenta. Y muchas veces a través de un problema, ¿verdad? Te das cuenta de eso y dices, wow, ¿cómo es posible que yo estoy pensando y sintiendo de esta manera, siendo que Dios me salvó, siendo que Él me rescató? Y entonces aprendes. Siempre se aprende, siempre. Gratitud te va a mantener a ti con las puertas abiertas a la presencia de Dios. Expresiones de alabanza y júbilo, porque iban a tener un lugar donde encontrarse con Dios, iban a tener un lugar para adorar a Dios, a aprender más de Él. Significaba que la presencia de Dios regresaba a la nación, regresaba a la ciudad. Por eso hicieron fiesta por muchos días y sonaba la alabanza, sonaba la adoración y se leía nuevamente la ley y todas las promesas que habían estado ahí guardadas durante más de 100 años, ahora se están leyendo y el sacerdote Esdras está proclamando otra vez esperanza para el pueblo y todos se llenaron de júbilo, alabanza y adoración. Impresionante lo que está sucediendo y viene un avivamiento tremendo y entonces la nación de Israel vuelve a brillar, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en el corazón de su iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó al tercer día, murió en la cruz, se llevó nuestros pecados y resucitó al tercer día, y tú lo recibiste en tu corazón y tú lo aceptaste y lo confesaste como tu Salvador, Él viene adentro de ti y te convierte en un templo donde Él va a habitar, en un templo donde tú te vas a encontrar con Él. Tú dime si ese solo hecho no es suficiente para tener alabanza y adoración a nuestro Padre. Se reconstruyó, se pusieron los cimientos del templo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Cada día, cada mañana o cada noche, tú te puedes postrar a Dios y te puedes encontrar con Él. No hay nada que lo impida. Ya se fue el pecado, Él lo quitó. Ya se fueron todas las transgresiones de tu pasado, ya lo quitó. Las maldiciones las quitó Él. La enfermedad, ya no hay enfermedad, ya las quitó. Entonces tú puedes venir a Él y encontrarte todo el tiempo con el Padre, todo el tiempo tener relación profunda a través del Espíritu Santo. Y esa situación te puede mantener a ti agradecido. Oh, que estoy enfrentando una crisis, que estoy enfrentando un conflicto, que ya me hicieron enojar y estoy reventando. Y es más, ya me enojé, ya le dije de cosas. Pero el Espíritu Santo te dice, hey, tú eres agradecido. Y entonces regresas y retomas, ¿verdad? Ahora tu nuevo estado, tu nueva condición. Gratitud. Salmos 100. Acompáñame al Salmos capítulo 100. Voy a leer del verso 3 al verso 5, la versión 2015 actualizada, Reina Valera. Salmos 100, del verso 3 al 5. Dice el verso 3, reconozcan que el Señor es Dios. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué salmo tan maravilloso! David está escribiendo este salmo y él está escribiendo algo que él estaba viviendo. Y dice, reconozcan que el Señor es Dios. Reconozcan que el Señor es Dios. ¿Alguien aquí reconoce que el Señor es Dios? ¿Alguien lo reconoce a Él? Que Él es el Dios, el único Dios verdadero. Si tú lo reconoces, ¿verdad? Puedes entonces reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está diciendo, yo no tenía esperanza, yo andaba sin rumbo, destinado a una muerte eterna, me esperaba el infierno cuando yo muriera, eso era mi destino fatal, no sabía, ¿verdad?, que había un infierno para mí, pero después me enteré de eso. Era algo oscuro, no había esperanza para mí, no tenía expectativa de la vida de nada. Y Él se atravesó en mi vida y me rescató y me hizo entender que soy suyo. Somos sus hijos, somos pueblo suyo. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Reconozcan que el Señor es Dios. Y cuando tú reconoces, entonces puedes entrar a su presencia con acción de gracias. Hay personas que dicen, es que no puedo orar, no puedo entrar a su presencia. Necesitas reconocer entonces. Necesitamos reconocer. Porque aquí nos está dando una clave muy importante el rey David que escribe este salmo. Reconozcan al Señor y entren. Reconozcan y entren por sus puertas con acción de gracias. Eso lo haces todo el tiempo, cada día que tú entras en oración, que tú entras a hablar con Dios y comienzas a hablar y comienzas a hablar. Y si hay algo que te está impidiendo, que esté estorbando, hay arrepentimiento, puedes confesarlo y después agradecerle. La cultura de gratitud te abre las puertas. Dice aquí, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esto a mí me está garantizando que aún mis generaciones, Dios será fiel por cuanto yo soy agradecido con Dios. ¿Sabes? El enemigo nos ha engañado. El diablo engaña. El diablo usa tu vida pasada para tentarte, para forzarte a que sigas en lo mismo. Pero ya la salvación vino a tu vida. Pero ya Cristo te salvó. Pero ya Cristo te dio una posición de privilegio. Y en la medida que la palabra de Dios habite en ustedes, como nos decía Pablo, que habite la palabra de Dios en ustedes y que los llene de paz, en esa medida tu fe se va a ir fortaleciendo y en esa medida tú vas adoptando la cultura de gratitud. Seamos agradecidos en todo. Si alguien está pasando hoy una situación difícil, un conflicto, una crisis, y ya tienes tiempo con nosotros en la iglesia, el Señor te dice, quita tu mirada del conflicto y pon tu mirada en lo que Dios ha hecho contigo, en lo que Él ha hecho contigo. Y desde esa perspectiva se ve diferente el problema. Y lo primero que puedes hacer es levantar tus manos y decir, gracias, Padre, gracias. Ellos no son los culpables, ellos no tienen la culpa. Yo debo asumir mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que voy a sentir y de lo que voy a pensar y de lo que voy a creer. Yo soy responsable. La gente me puede estar atacando, ofendiendo, golpeando duro con sus palabras y sus acciones, pero yo soy responsable de lo que voy a hacer. Y estoy tan agradecido porque reconozco la salvación que me has dado. Reconozco que tú me sacaste de las tinieblas. Reconozco esa sanidad. Reconozco lo que has hecho en mi vida. Que en realidad fluyen de las riquezas de tu palabra perdón para ellos. Fluye suficiente amor para ellos. Así es que gracias, Padre. Gracias. Y yo quito mi mirada de la ofensa. Quito mi mirada de ahí. Y entonces tu vida se vuelve diferente. Tu vida comienza a cambiar de rumbo. Entren por sus puertas con acción de gracias. Siempre nosotros los pastores en nuestra oración agradecemos a Dios por sus vidas. Tenemos gratitud a Dios por sus vidas porque algunos los vemos más crecidos que otros, pero todos van creciendo, todos van avanzando. Aún los que han llegado que tienen poco tiempo, ¿verdad?, de haber comenzado a conocer a Cristo y vienen ya a la iglesia, aún han crecido y vemos cómo están creciendo. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Y queremos que ustedes tengan presente eso también, que reconozcan a Dios, reconozcan que Él es Dios, reconozcan que Él es el Señor. Y cuando tú le dices Señor, quiere decir que tú te pones bajo su autoridad. Él es el Señor.
Y sabes, quiero decirte que lo que Él ideó para manifestarse, pues Él estableció el modelo de la iglesia. Por eso somos la iglesia todos nosotros. Por eso nos reunimos en un lugar. Por eso hacemos estas transmisiones, ¿verdad? Para que tú recibas la palabra, para que tú seas beneficiado y bendecido con la palabra de Dios. Y cuando tú eres bendecido con la palabra de Dios, hay gratitud en tu corazón y honras a Dios, ¿verdad? Le puedes honrar a través de ofrendas y diezmos, le puedes honrar a través de la adoración, la alabanza, en obedecer su palabra. Dice el Señor Jesús, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos, porque la gratitud te va a conducir a amar a Dios, porque vas a reconocerlo. Reconoces que Él es bueno, reconoces que Él es fiel, que sus misericordias son nuevas cada día, que no tienen fin, que aunque tú te hayas equivocado hoy, tienes esperanza hasta que el Espíritu Santo hace una obra completa. Tal vez se tenga que romper algo, tal vez tenga que doler ese quebranto, pero después de ese quebranto surge el nuevo, surge la nueva persona agradecida, que reconoce. En la Escritura hay una mujer que viene a los pies de Jesús, era muy pecadora, dice la Escritura, era una pecadora, pero ella no se para de adorar, sus lágrimas ya no son de tristeza ni de vergüenza, sus lágrimas son de amor y gratitud. Y los que están viendo esa escena dicen, esta mujer pecadora, esta mujer que viene aquí a hacer algo que no está correcto, ellos pensaban, pero Jesús les dice, hey, cálmense, porque ella está reconociendo. Y el que mucho ama, reconoce que mucho se le ha perdonado. Así es que, ¿cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos en esta noche? Hay gratitud, pero con conciencia profunda. Está bien si tú me escribes, sí, yo soy agradecido, yo soy una persona agradecida. Es correcto, está bien, y síguelo declarando, pero con plena conciencia, ¿cuál es tu motivación de ser agradecido? ¿Qué puedes reconocer? Y si tú puedes reconocerlo, entonces eso se va a notar en todas tus acciones y decisiones que tomes. La cultura de gratitud te protege del enemigo. El enemigo no puede con una persona que es agradecida a Dios. El enemigo no puede con una persona, ¿por qué? Porque una persona que es agradecida a Dios siempre permanece en reconocer al Señor en su vida, en reconocer a Dios. Y el enemigo no podrá con esa persona. Lo tratará de hacer caer a través de personas, circunstancias, ofensas, problemas, crisis. Lo tratará de hacer caer para que se queje y para que no agradezca a Dios y para que se aleje. Lo tratará de hacer caer. Una persona que se aleja y que se va de la iglesia, que deja de orar, que se aleja de Dios porque recibió una ofensa, entonces no es una persona agradecida, no se está dando cuenta de que este es un principio poderoso de la cultura del reino, la cultura de gratitud.